Y nuestra siguiente presentación va a ser por nuestro colega Gustavo Roncancio. El doctor Gustavo Roncancio es médico de la Universidad Javeriana. Él es especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia, es infectólogo de la Clínica Cardiovid, profesor de pregrado en la Escuela de Ciencias de la Salud y de posgrado en el posgrado de enfermedades infecciosas de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Y también es docente adscrito al posgrado de Medicina Interna de la Universidad del CES. El doctor Roncancio nos va a hablar sobre actualización en diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis latente. Doctor Gustavo. Bueno, buenas tardes. Este es un caso de tuberculosis latente no tratada que evolucionó a tuberculosis diseminada. Esto fue muy famoso, yo creo que todos los infectólogos en la década pasada presentamos esto. Y simplemente quería mostrar que esta fue una campaña que el gobierno francés postuló, pero resulta que no tuvo un buen avenir. El público no lo captó. ¿Cómo así que un superhéroe se me está enfermando? Y en realidad a corto plazo tuvo poco impacto y a largo plazo menos y tuvieron que retirarla. Sin embargo, la seguimos mostrando en estos contextos y el mensaje va a que justamente tenemos que ir más allá. No es solo ciencia, tenemos que, como se ha discutido toda esta tarde, llegar a pensar en el paciente, llegar a pensar en lo que tiene, llegar a explicarle bien y llegar, en estos casos de tuberculosis latente, a decirle, usted está bien, usted está infectado de tuberculosis, pero resulta que no tiene la enfermedad. Pero entonces puede que no le pase nada, pero es mejor que se tome esto, que de pronto le da algo tóxico para que no le dé una enfermedad. Eso es lo que acabamos diciendo en tuberculosis y confundimos al paciente y por eso creo que también a veces los médicos mismos estamos confundidos. Este gráfico de Peter Small del 2001 es muy clásico. Cuando nacemos no tenemos tuberculosis. Yo siempre digo, empezamos a montar en bus, empezamos a jugar, alguien tiene tuberculosis, nos la pega en ese entorno y nos infectamos. La mayoría de veces tenemos un control inmune de esto y después entonces puede existir un punto de riesgo de progresión, lo que llamamos la progresión rápida de la tuberculosis primaria progresiva, donde en 5% de los casos ese paciente que controló su infección tuberculosa y no progresó a enfermedad, sí puede volverse enfermedad tuberculosa. Un 5% queda latente para toda la vida, pero en pacientes VIH tenemos que ese riesgo es básicamente de 10% por año. Y de ahí que tenemos 3 puntos en donde podríamos empezar a trabajar para actuar. Uno, el que se acabó de infectar, ese de pronto podemos evitar que esa infección tuberculosa se convierta en enfermedad o podemos incluso matar las micobacterias que lo acaban de infectar. Oportunidad poco probable, yo lo he vivido en trasplante y pulmón, por ejemplo, y los resultados son buenos, ojalá lo pudiéramos hacer en otros contextos, pero también lo podemos hacer en la exposición reciente a un paciente con tuberculosis. El otro punto es ese paciente con tuberculosis que se acabó de infectar y que puede pasar a tuberculosis en los siguientes 2 años, en donde se ve en el mundo, en Colombia no tanto, trabajador de salud con screening cada año para tuberculina o IGRA, ¿sí? Usted tenía 5 años tuberculina negativa y el 6º positiva, usted se acabó de infectar, venga y lo tratemos para que no progrese una tuberculosis a una enfermedad tuberculosa. Y el último punto en el que vamos a tratar hoy, VIH. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que 1/4 de la población mundial está infectada por tuberculosis y de esos el 10% de las personas tiene VIH. Y yo siempre traigo esta guía porque es de donde digo, surgió todo lo que manejamos ahora, que es la Guía Europea de Tuberculosis del 2013, donde creo están muy expuestos los conceptos que manejamos incluso en nuestra guía actual. Esta guía nos dijo después de la reunión con expertos hey, vale la pena tratar a los pacientes con VIH que tengan una prueba positiva, tuberculina o IGRA, pero no es necesaria siempre. Si usted no la tiene, eso no es necesario. Evalúa los contextos de que si usted ya tuvo un paciente que le dio tuberculosis y lo trató, pero quedó con secuelas pulmonares y usted descarta la tuberculosis activa, dele tratamiento para tuberculosis latente porque ese paciente se puede reactivar con mucha mayor posibilidad, también si no pudo completar un esquema por toxicidad o por otras circunstancias. También si está embarazada la paciente o si tiene tratamiento antirretroviral, dele tratamiento para tuberculosis latente. Del estudio de Botswana, vamos a hablar más tarde de los 36 meses de tratamiento para TB latente y un punto muy importante, el uso de isoniazida en monoterapia no ha demostrado en ninguno de los estudios clínicos realizados hasta la fecha aumentar el riesgo de tuberculosis resistente. Ese es un concepto que muchos tenemos o tienen en la cabeza y es difícil a veces quitárselo. Por otra parte, este dato me parece clave y es la única guía real donde yo lo he encontrado. La tuberculina debe utilizarse para tamizar tuberculosis latente en áreas en donde
donde hay una prevalencia de infección de tuberculosis latente en población con VIH inferior al 30%. Si es más del 30%, probablemente no valga la pena, y eso pasa en algunos puntos de África, pero vamos a ver más tarde si pasa en Colombia. Si algunos autores entonces en ese momento, miren que la recomendación pues viene de evidencia A y B, dicen que no se requiere hacer una tuberculina si el paciente, si el área donde vivo tiene una alta posibilidad de tuberculosis. IGRA podría reemplazar la tuberculina, vamos a discutir eso más adelante. ¿Qué vemos entonces? Que Organización Mundial de la Salud en el 2020 y OPS 2022, es básicamente el mismo documento traducido y un poco adaptado a nuestro medio, dan estos contextos y esta guía que invito mucho a revisar, más allá incluso de nuestro protocolo nacional, y establece el contexto que a mí más me gusta. A mí no me gusta hablar de tuberculosis latente, me gusta hablar de tratamiento preventivo de la tuberculosis, en los 3 escenarios que anteriormente planteé. Y un punto muy importante, para mí el mayor que trae esta guía y que creo empezamos a ver esto, es el manejo programático de la tuberculosis, así como manejamos tuberculosis, enfermedad tuberculosa, como manejamos VIH, pues también manejar programáticamente la llamada tuberculosis latente o tuberculosis incipiente. Y un punto importante es justamente lo que ustedes ven en ese grafiquito allá del lado, es todos estos puntos, manejémoslo como programa, objetivos, metas, trazadores, todo. Porque es que lo que estamos haciendo es que cada uno en su consultorio hace lo que le parece, algunos programas sí dan, otros no dan, y de ahí que por eso no tenemos una regularidad. Y también me gusta mucho de esta guía lo que se llama entorno con transmisión alta de tuberculosis. Y es que entorno con transmisión alta de tuberculosis no es un país, puede ser un barrio, ¿sí?, de una ciudad. En donde yo vivo en Medellín, nosotros como infectólogos sabemos que hay barrios y que hay cuadras específicas donde casi todo el mundo tiene tuberculosis. Y sabemos que si el paciente vive allí, lo más probable es que la tenga. ¿Y por qué se empieza entonces a crear tanto punto con tuberculosis latente? Porque en algunos países la incidencia sí es muy baja y pueden estar en plan de eliminación. Y la única manera de eliminar tuberculosis latente en el mundo sería, perdón, de eliminar enfermedad tuberculosa en el mundo sería justamente eliminar la tuberculosis latente. De ahí el interés de tratarlo en esos países, pero en los otros países que tienen alta prevalencia, pues, ¿qué es lo que pasa? Lo sabemos en enfermedades infecciosas. Si yo tengo KPC colonizado, pues tengo mucho riesgo de infectarme. Si yo tengo tuberculosis latente, pues tengo mucho riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosa. Y esto se engrana dentro de todas las estrategias que en los últimos 20 años, todos los que hemos trabajado en esto, hemos vivido y sufrido, digo yo a veces, en el contexto de tuberculosis. Pasamos de la estrategia DOTS, que era únicamente el que era bacilífero positivo tratarlo, a la estrategia Stop TB, involucre mucho más los factores de riesgo, hagamos un DOTS de mejor calidad, a lo que en teoría queremos ahorita, que es finalizar de verdad la tuberculosis y dar un cuidado integral, que es lo que hemos hablado toda esta tarde, con políticas audaces y sistemas de prevención. Entonces, he ahí el interés del mundo. A nosotros como que esto todavía no nos ha convencido, es mi impresión, al menos en los entornos donde yo me muevo. Y pues aquí claramente también hay un lío biológico, porque la definición de tuberculosis latente y a quién darle tratamiento preventivo no está totalmente claro. Y es porque creo yo, la gente cree que solo tuberculosis latente es tener tuberculina positiva y nada más. O la gente cree que en realidad es un concepto como de reposo, como que la bacteria está muerta y no pasa nada. Y en los últimos años eso lo hemos reevaluado mucho. Aquí está, y muestro un mapa de nuestro informe de tuberculosis del 2020, donde miren, hay zonas en rojo, zonas con alta prevalencia de tuberculosis, y vuelvo y lo digo, en teoría en Colombia la prevalencia de tuberculosis en comparación con VIH puede ser entre el 8 y el 30% de acuerdo a los estudios que tenemos, pero en algunos barrios y en algunas zonas puede ser mayor o estar alrededor del 30%. Todo esto para señalar entonces, tuberculosis latente es vista para mí como la cenicienta, y OMS está haciendo una campaña muy importante en torno hacia que gobiernos, trabajadores, talento humano en salud se concientice de eso, y yo creo que hay unas barreras. Este es un punto modificado, lo que está en rojo es mi opinión personal, de lo que yo veo en la cascada de atención del paciente con tratamiento preventivo de tuberculosis no cumplido. El primero es, para mí, la tuberculina. Tener que hacer siempre un examen previo va a ser una barrera, nos guste o no. Creo que no se actualizan mucho los trabajadores de salud en esto, siguen con los conceptos previos. Hay un desconocimiento total en la comunidad, todo el mundo le dice a uno siempre, y eso no se ha erradicado ya del mundo. Hay falta de investigación también, a pesar de que tenemos algunos estudios en Colombia, disponibilidad de medicamentos, nos hemos quedado sin isoniazida en el país, y pienso yo que la concepción de la tuberculosis latente como inocua, como estática y sin una priorización adecuada del riesgo. Ante eso, pues aquí propongo como un punto de cuáles son los beneficios y los riesgos. Pues los beneficios, si queremos eliminar tuberculosis tenemos que hacerlo, eliminamos reservorios, evitamos la reinfección endógena, disminuimos el riesgo de reinfección posterior, y pues eso
hay estudios muy claros que señalan que es costo efectivo. Es más barato tratar una tuberculosis latente que tratar una infección o una enfermedad tuberculosa y mucho más cuando es multiresistente. ¿Cuál es el punto? Que como la tuberculosis la da el tratamiento del Estado, pues los aseguradores no se han metido mucho en eso y a nosotros los médicos tampoco nos ha importado en cierta porcentaje de casos porque finalmente es que el tratamiento lo da el Estado y vemos como que el Estado siempre nos da todo. El tercer pagador. Los riesgos, pues no es una prenda de eliminación de tuberculosis, efectos adversos importantes, sobre todo toxicidad hepática, resistencia, pero ya dijimos que eso no se ha encontrado, interacciones y en algunos contextos y pues que también esto cuesta. Entonces, ¿hacia dónde voy? Un tricito, una gota de agua. Datos clásicos. En realidad, lo que se sabía es que cuando usted ya empieza a tratar la tuberculosis activa, pues el foco por el cual van a aparecer las tuberculosis es la infección latente. Pero esos datos son viejos, no había VIH. ¿Qué pasa en la actualidad? Este paper me ha encantado mucho y es, bueno, ¿qué es lo que sucede? Y miren que dependiendo de la edad, lo que está en amarillo es la tuberculosis activa y lo que está en azulito, en cian, es como la tuberculosis endógena que podríamos llamar latente. Miren ustedes que especialmente en población después de los 35 y 44, pero más después de los 65, es algo que queda latente en el tiempo. En esos pacientes donde sí podría esto impactar más, pero en realidad no es perfecto. La infección previa solo protegió al 16% de los adolescentes y al 41% de los adultos de una tuberculosis activa. Pero, digamos, no previene como tal la reinfección. Y en este gráfico vemos que, miren ustedes, el porcentaje de reinfección entre los casos incidentes depende de la incidencia de tuberculosis en el medio. Si podemos llegar a quebrar este círculo vicioso, podríamos llegar a disminuir o controlar definitivamente la tuberculosis. ¿Hay gente que ha estudiado esto? Pues sí, en Hong Kong, una ciudad que tiene una incidencia intermedia de tuberculosis parecida a lo que podría pasar en Colombia, decidieron estudiarlo, hicieron modelos y dicen, mire, en realidad nosotros encontramos que sí, que en nuestro medio, en países o en zonas con carga intermedia de tuberculosis, la reactivación sí puede ser el factor de riesgo más importante para reinfección. Pero ponernos a tratar a toda la gente, digamos que tendríamos que tratar mucha, y el gran riesgo, especialmente en los pacientes de 60 años, es la hepatotoxicidad. Y ante esto, la medida no sería costo efectiva. Entonces ellos dicen, no vamos a tratarlos a todos, que es lo que siempre hemos hecho en Colombia. No tratemos a todos los pacientes con tuberculosis, sino tratemos a los de riesgo. Y es claro que la estadística lo muestra en todos los estudios que ustedes quieran revisar, VIH-Sida es el principal factor de riesgo. Ante esto, esta es una artista rusa que duró 3 meses en un sanatorio de tuberculosis en Rusia y hace una serie de pinturas en realidad cómo ella se siente. Y aquí yo quiero simplemente traer algo biológico en la aplicación del día a día. Uno, ¿por qué es importante entonces la tuberculosis? El bacilo no se muere cuando está encapsulado en el granuloma. Hay una serie de procesos nutricionales, hay una serie de procesos inmunes que mantienen ese equilibrio y que van a determinar si el bacilo sigue viviendo o por el contrario se puede reactivar. Y ha tornado en los últimos años una teoría muy importante que es la teoría del yin y el yang en los reversores y los persistores, y vamos a ver si la puedo explicar. En teoría, lo negro son las infecciones latentes, ¿sí? Y eso lo vemos también en tuberculosis activa, son en teoría para los cuales damos piracinamida para eliminar las cepas quiescentes. Pero miren ustedes que hay unos que son rojitos que están dentro de lo negro, que son los que llamamos reversores. Son las cepas que de un momento a otro, a pesar de estar en estado latente, se pueden reactivar o por sí solas, o por un condicionamiento genético, o por condicionamiento nutricional, o por inmunosupresión. Esas son las que se vuelven tuberculosis activa. Mientras que pues, las que están en rojo son las que tratamos. Lo que queremos justamente, e incluso hay persistores, pacientes que uno trata y nunca se la elimina, porque van a persistir en este tiempo. Estos son metabólicamente activos, pueden producir la tuberculosis, y un punto que señalo en esto de tuberculosis latente es que no podemos creer que esa es una tuberculosis muerta o que están casi muertos. El escenario ya ha cambiado y no solo depende del bacilo, sino depende del sistema inmune y depende de la interrelación que se maneje en ese momento, y por eso algunos ya hablan de tuberculosis incipiente o tuberculosis manifestada clínicamente de manera mínima. Esto nos muestra que entramos a otra categoría y es que algunos pacientes con tuberculosis se infectan pero depuran rápidamente esto y otros se infectan y hacen una enfermedad incipiente que de pronto pudiéramos llegar a tratar porque hagamos lo que hagamos algún día va a desarrollar tuberculosis y de pronto sí damos una intervención. Si podemos minimizar esto y cómo detectarlos, pues a través de biomarcadores. Ya cuando tengamos enfermedad clínica y subclínica, pues vamos avanzando. Y aquí entonces yo quiero mostrarles justamente que es el tiempo en que tenemos que ver si las nuevas exámenes diagnósticos nos pueden ayudar.
Y como tal, tenemos la vieja conocida, la tuberculina, los IGRAS, que tienen varias generaciones, IGRAS de flujo lateral que ya se imponen en el mundo como una excelente alternativa, barata y costo efectiva, al igual el IGRA por ELISA, y unas pruebas que en abril 18 del 2022, Organización Mundial de la Salud saca un comunicado nuevo advirtiendo sobre su aval en relación a pruebas de piel basadas en antígenos, algo similar, y dicen ellos uniendo la tuberculina con el IGRA. Ustedes han manejado toda la vida tuberculosis, pero yo simplemente quiero que le presten atención a este dato. La depuración del efecto de BCG, de la vacunación con BCG sobre la tuberculina, depende de la edad. Si se aplica al nacer, como se hace en Colombia, a los 10 años, solo el 1% de los pacientes vacunados tendrá tuberculina positiva. Cuando uno lee esto, especialmente en la literatura americana y europea, acuérdense que hay países que vacunan en la adolescencia y para ellos la tuberculina aplicada en la adolescencia sí va a tener impacto sobre, perdón, la BCG aplicada en la adolescencia sí va a tener impacto sobre la tuberculina, pero para nosotros no. Para nuestro medio, la tuberculina se interpreta independientemente de si al paciente le pusieron BCG o no. Yo veo que todavía hay mucha confusión en muchos médicos al respecto y quería dejarla clara en ese contexto. Por otra parte, hay muchos falsos negativos derivados de alergia y sabemos que no es un examen perfecto con sensibilidad entre el 60 al 70%, especificidad 70-85%. Entonces, creamos el IGRA, unas pruebas maravillosas que ya el paciente no tiene que volver, se le toma una muestra de sangre y se le envía el resultado en 3 o 4 días. Básicamente lo que asumimos es que las personas infectadas por organismos del complejo de Mycobacterium tuberculosis tienen la sangre de linfocitos que pueden reconocer a los antígenos micobacterianos. Y estos antígenos pues infectan, no solo aparece en Mycobacterium tuberculosis, sino en estas 3 micobacterias. Hay varias técnicas como el ELISpot, qué pena, que ha demostrado de pronto algo de menos rendimiento y lo que típicamente tenemos que son los cuantiferones, pero acordémonos que hay varias generaciones. Cuando usted pide un cuantiferón, mire a ver qué es lo que tiene. En realidad entre la generación 3 y 4 no parece haber una gran diferencia en los estudios, sin embargo la 4 tiene un antígeno más y además, ay qué pena se me está pasando, y además permite evaluar datos sobre CD8 y un tubo que nos permite justamente tener esto. El IGRA no es perfecto, su sensibilidad mejora un 5 a 10% y nosotros en Medellín hemos hecho estudios en donde tenemos pacientes, trabajadores de salud con tuberculina positiva y IGRA negativo. Y entonces, ¿qué hacemos si hubo una reciente conversión? Varía mucho de acuerdo al tipo de institución que se maneje, de acuerdo a la fabricación, a los lotes y especialmente la técnica de ELISpot, digamos, tiene un menor rendimiento. En algunos momentos se llegó a proponer que si usted le ponía tuberculina a un paciente y después le hacía un IGRA en los siguientes 3 meses, también podía tener algo de riesgo de que pudiera llegar a tener un falso positivo. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero hay mucha heterogeneidad. Yo creo que son pruebas similares. A veces he visto que me dicen IGRA es mejor, pues sí es mejor porque el paciente solo tiene que ir una vez, pero depende de muchas circunstancias la definición de que una prueba sea mejor que otra. De ahí que entonces se quieren combinar y usar esto, aprovechando que estas 2 proteínas no están en teoría en la cepa Mycobacterium BCG, esto se me adelanta solito. Y en ese contexto, digamos que estas pruebas que se hacen, miren ustedes, como una tuberculina, pero en donde ponemos esas 2 proteínas, pues empiezan a surgir como una alternativa y digamos que aparecen por varias situaciones. 1, porque tuberculina estuvo escasa en el mundo en los últimos 4 años. 2, porque el IGRA pues es caro. Y 3, pues porque han aparecido algunos estudios que señalan un mayor rendimiento. Hay una prueba que se inventó en Dinamarca y los indios han diseminado su producción y dicen que tienen en este momento disponible toda la cantidad que usted quiere y se la pueden vender a todo el mundo, que es el CTB, pero también requiere una lectura posterior en 48 horas. Hay una prueba china y además una prueba rusa. ¿Qué nos dice OMS en comparación? Y qué pena tener todo esto. Que miren la sensibilidad, 76%, especificidad 98%, es una prueba segura, la costo-efectividad depende de cada sitio. Yo la verdad creo que todavía no, yo creo que no nos van a reemplazar la tuberculina, pudieran ser una buena opción, pero todavía creo que no es el momento en que debamos implantarla en nuestro medio, a no ser que, por ejemplo, tengamos un agotamiento total de tuberculina. OMS no se ha quedado quieta y citó un panel de expertos en septiembre pasado para hablar de otras circunstancias de diagnóstico y tratamiento en lo que llamamos tuberculosis, prevención de la tuberculosis, y es básicamente una reunión que se cita en estos 3 contextos. Biomarcadores transcriptómicos en sangre, es decir, yo tengo un paciente que está asintomático y a través de saber qué tanto se replica el ARN, pues yo podría decirle, mire, tengo un panel que tomado con una PCR rápida en el consultorio, usted va a tener tuberculosis en un tiempo. Eso es magia, ¿sí? Eso es simplemente
Yo saco la bola mágica y le voy a decir, usted por tener estos 11 determinantes de transcriptómica va a desarrollar tuberculosis en 2 años. Entonces le voy a dar tratamiento a pesar de que usted no tenga nada, a pesar de que tenga tuberculina negativa, nada. ¿Qué tenemos? Buena iniciativa, han depurado muchísimos marcadores, hay hasta 2 metaanálisis al respecto y desafortunadamente las pruebas no cumplen todavía los requerimientos de OMS al respecto en relación con las características operativas que tiene la prueba. Pero ya empezamos y le están trabajando mucho a esto, hay mucha financiación y se piensa que puede ser una estrategia a desarrollar a futuro. Por otra parte, me llamó la atención que los brasileños recientemente publican también un informe preliminar sobre predictores inmunogenéticos de enfermedad. Y es el otro punto. Yo miro sus genes y con base en eso, pues yo determino si usted le puede dar tuberculosis o no, y con base en eso, pues decido darle tratamiento. Todavía tenemos cuadros de investigación incipiente, pero pienso que es algo para seguir y llama la atención que estemos trabajando en esto. ¿Por qué? Esto ya mira una sola cosa, eliminación de tuberculosis en muchos contextos. Pasemos a tratamiento. 4 hitos. El primero, un estudio hecho en 1957 en niños para demostrar que la isoniazida sirve y previene que esos niños que tienen contacto estrecho se conviertan en pacientes con enfermedad tuberculosa. Segundo punto, 1993, tanto un estudio que dice que efectivamente el tratamiento preventivo de la tuberculosis sirve en VIH y además hacen una guía OMS al respecto, pero claramente el estudio temprano que dice, hey, no es solo darle isoniazida, si usted combina isoniazida y además le trata o inicia antirretrovirales, pues el efecto es doble y vamos a tener un mayor beneficio. Pero en los últimos años, especialmente 2, tenemos un nuevo hito y es acortar los tiempos de tratamiento porque todos en VIH sabemos que si el paciente se toma menos pepas y por menos tiempo va a haber mayor adherencia y mayor posibilidad de que nos vaya mejor. OMS está orgullosa de que la única meta que ha cumplido es que ha tamizado a muchos pacientes con VIH, para VIH que han tenido tuberculosis y que, miren ustedes, tuberculosis viene disminuyendo su mortalidad en el mundo. ¿Qué creen que pasa en Colombia? Y bueno, ellos dicen que esta es la estrategia para eliminar la tuberculosis. Estos datos los tomamos de la reunión que hubo en Popayán y el informe del año pasado de Colombia en relación con tuberculosis y vemos que el 12% de los pacientes que tienen tuberculosis tienen coinfección VIH-Sida y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y miren ustedes, acá está la cantidad total de pacientes que se evalúan, estos son los que tienen BK positivo y en amarillito los que son VIH positivos. Pero ¿cuál es el problema? Se nos mueren igual. No nos está pasando lo que le pasa o lo que dice OMS que pasa en el mundo. La mortalidad no cambia y ustedes lo ven. Sacamos muchos pacientes con enfermedades oportunistas adelante, pero vean ustedes la cantidad de pacientes fallecidos que hay en la estadística, al menos nacional, oficial. Y al ver qué pasa con tuberculosis latente, encontramos que hay zonas de silencio epidemiológico. En esas zonas que están en rojo, en teoría no hay tuberculosis latente. No buscaron, no hay. Puede ser que no haya la manera de llevar un reactivo, eso lo entiendo, o puede ser que no lo estemos buscando. Pero es llamativo, hay zonas en donde se ha trabajado, pero creo que todavía nos falta. Y miren ustedes, en azulito está en el año 2000, en los últimos 3 años, cuál es la cantidad de tuberculosis latente tratada de acuerdo a la indicación. En azul es VIH y tenemos que otras consideraciones, como por ejemplo biológicos, que son lo verde, están aumentando. Los niños pues son poquitos. Yo creo que esto no es lo que nosotros deberíamos tener, solo 1.167 tratamientos de quimioprofilaxis en el 2021, es muy poquito incluso con pandemia y estamos viendo eso, seguimos diagnosticando todos los días tuberculosis. Puntos que entonces haya que trabajar, ¿lo han llenado? Formulario de tratamiento programático para tuberculosis latente en Colombia, vigente a partir del año 2022. Así como usted llena una ficha para diagnosticar tuberculosis o VIH, pues hay que llenar también para tuberculosis latente. La ficha de unas instrucciones, podría ser un papel más, pero yo creo que nos ayuda a consolidar qué es lo que tenemos, es fácil de llenar. Y un punto muy importante, que pues ahí digamos hay como una desincronía es, todo caso con identificación de infección latente tuberculosa, descartarse clínica y radiológicamente la tuberculosis. Esa es una barrera. Usted tiene que hacer una radiografía y estar absolutamente seguro de esto. Pero después dice, en personas con VIH, con contacto estrecho de tuberculosis, sin acceso a prueba de tuberculina, descártele clínicamente, radiológicamente e inicie la profilaxis, incluso sin necesidad de hacer una tuberculina. Quiero entonces revisar esto que simplemente nos dice Organización Mundial de la Salud, ustedes los conocen, si nosotros evaluamos clínicamente al paciente con los 4 síntomas de siempre, disnea, tos, expectoración, pérdida de peso, pues básicamente en la mayoría de los casos podemos tener un descarte clínico de tuberculosis y esto hay que seguirlo haciendo. Y ahí que si lo complementamos con una radiografía, pues nos va a ir mejor para saber que no tiene una tuberculosis activa y podríamos darle tratamiento para tuberculosis latente.
Simplemente la evidencia, metaanálisis de Jennifer Ross, que nos muestra 3 estudios con excelente evidencia que si usted le da tratamiento preventivo de la tuberculosis a los pacientes que tienen tratamiento antirretroviral, les disminuye 32% la posibilidad de que les dé tuberculosis y disminución de mortalidad y disminución de casos de tuberculosis global. Contundencia en la evidencia más allá de cualquier duda. Y en VIH, este estudio se hace después y en 36 semanas en Botsuana. Y ellos dicen, mire, a nosotros nos mueren menos cuando les damos 36 semanas. Pero digamos que de ahí Organización Mundial de la Salud sacó la recomendación, pero no es aplicable hacia todos los entornos. Hay entornos de pobreza, entornos de no adherencia a tratamiento y creo que en esos puntos hay que verlo. Esto creo que nos da el punto para cambiar el enfoque. Hay una publicación que dice que de 100 pacientes que usted tamizó, en realidad solo 18% completaron el tratamiento en la cascada de tuberculosis. Ahora, en esto que ustedes son fanáticos de las redes sociales, van a entrar a Right to Prevent TB y encuentran que debemos ir a los 5 momentos adecuados: el paciente adecuado, el esquema adecuado, el precio adecuado, la cantidad adecuada y el sistema de distribución adecuado. Ya no es solo que lo prescriba, esto es manejo sintomático. Lo hemos hablado toda la tarde, prestación de servicios diferenciados, ¿sí? Mucho más dentro de los modelos actuales de salud. ¿Cómo es así que yo le doy el tratamiento a mi paciente, la IPS donde trabajo se lo da, puede tener un contrato, pero si tiene tuberculosis o si desarrolla un oportunista y se hospitaliza, entonces yo tengo que pagar esa hospitalización, pero resulta que no hay tratamiento preventivo para tuberculosis en nuestro medio, resulta que no hay manera de darle isoniazida, resulta que el paciente tiene que ir 17 barrios y 2 taxis para poder acceder a ese tratamiento. Entonces, esto creo que debe cambiar en esos entornos. Vuelvo y lo digo, pensamos que simplemente como el gobierno da este tratamiento es como que no nos cuesta, pero creo que hay que ir más allá. Puntos importantes. En nuestro esquema nacional, derivado de la resolución de 2020, tenemos que hay que hacer tuberculina en pacientes con VIH y de ahí si es positivo tratarlo, positivo 5 milímetros en nuestro medio, pero yo pienso que eso en algunos contextos es una barrera de tratamiento y siempre vamos a encontrar, si usted le descartó clínica radiológicamente y no puede adquirir la tuberculina oligra, empiece el tratamiento, porque vemos como tal el impacto que hay. A veces no es fácil realizar tuberculina en nuestro medio. Entonces, en estos contextos, adicionalmente veo que hay cambios que nosotros incluso desde la asociación hemos propuesto, pero esto se mantiene y dicen, hay que hacer una tuberculina, si es más de 5 milímetros, trate la TB latente, si es menos, hágale un booster en 3 semanas, y si es positivo, trátelo, y si no, hágale un seguimiento cada año. En niños, no soy pediatra y lo voy a pasar rápido, hay unas consideraciones específicas de acuerdo a la edad, y me voy a pasar rápido porque esto es como yo interpreto el punto de lo que deberíamos hacer de acuerdo a la edad. En menos de 12 meses sí tratarlos, si tienen un contacto estrecho positivo, si el contacto estrecho negativo no, en niños con VIH. Y siempre existirá el punto de, en los mayores de 5 años que tienen contacto estrecho positivo, si tratarlos o no, porque ya el riesgo disminuye. Algunos autores recomiendan que sí, otros que no, o esos dicen háganle la tuberculina. Pero también se crea un gran problema, contacto estrecho MDR, que también vemos. No hay evidencia buena, traigo lo que dice OMS, y OMS dice, pues evalúelo muy bien, y si usted está convencido, pues dele ofloxacina diaria durante 6 meses. Yo me aterro las 2 veces que en conjunto hemos dado esto, especialmente con los pediatras, pero pues es una consideración. Le falta mucha evidencia, le faltan muchos estudios, pero OMS lo señala en este punto. Ya entonces, en estos 2 minuticos, ¿de qué quiero hablar? Pasamos de dar 18 meses de isoniazida y en este momento tenemos evidencia para dar 1 mes de isoniazida rifapentina, con mejores resultados de adherencia y efectividad. Rifapentina y isoniazida nos demostró hace más de 10 años que era igual de efectivo y que tenía menos efectos adversos, más adherencia y más pacientes completaban el tratamiento. Después se demostró esto en VIH, con un estudio que inicialmente es publicado en CROID y después en AIDS. Y en nuestro país lo tenemos disponible en la resolución nacional y veo que no se hace, lo seguimos mandando a los pacientes con isoniazida para la casa. El gobierno colombiano tiene un pool de medicación de rifapentina y isoniazida para tratar a los pacientes con VIH y tuberculosis latente y en el esquema nacional está totalmente definido, incluso niños. En este contexto, OMS ha aprobado todos estos esquemas. Nosotros nos volvimos amantes de la isoniazida, pero resulta que con rifampicina en New England hace 3 años hay un excelente estudio que muestra que les va mejor y que la adherencia es igual. Disminuir los tiempos y este punto de dar 3 meses de rifapentina y isoniazida semanal, es decir, 12 dosis, nos ha ayudado a mejorar la adherencia de nuestros pacientes y aparece hace 2 años este estudio que nos viene a hablar sobre dar especialmente 1 mes de isoniazida rifapentina.
En ese punto, todos los días los pacientes se toman el tratamiento, la efectividad es la misma que isoniazida 9 meses, los efectos adversos iguales y sí hay una mayor adherencia y completan tratamiento mucho más estos pacientes. Un solo punto, esto tómelo de la guía OMS que les he mostrado, hay pacientes que uno no alcanza a completar el tratamiento, pero se considera que se cumple un tratamiento cuando se da el 80% de la dosis en un 120% de la recomendada. Todos estos esquemas tienen diversas situaciones. Quiero finalizar con VIH hablando dos cositas. Esto lo presenta una química farmacéutica de la Universidad del Sur de California en CROI 2020 y dice, ojo, en el modelo que yo hago, las dosis que tenemos y la que tenemos en nuestro país podría estar subdosificada. De pronto considérenlo y necesitamos más estudios, especialmente en los pacientes muy desnutridos, la guía se puede quedar baja en dar menos de 300 miligramos. Dos, Estados Unidos tiene ya modelos de costo-efectividad diciendo claramente es mejor tratar la tuberculosis latente en todos los entornos, no solo le da calidad de vida al paciente. Tres, las guías que han aparecido en los últimos años lo señalan a este tratamiento y la guía de la Asociación Colombiana de Infectología lo señala también, haciendo un paréntesis, y es que las guías colombianas y la resolución colombiana hablan de tratamiento bajo supervisión. Si el paciente va a tener isoniazida rifapentina tomando el tratamiento semanal, debe ir al programa tuberculosis. En Estados Unidos ya se ha considerado disminuirlo. Un minuto me demoro más. Simplemente para decir algunas circunstancias que pasan con la interacción si usted va a usar isoniazida rifapentina, y es básicamente que se ha mencionado algunas interacciones con sidobudina, hay que con tenofovir no hay líos, con inhibidores de proteasa no lo puede dar y con dolutegravir se propone darlo a doble dosis. Vamos hacia un futuro y es tener tratamientos coformulados e incluso tabletas que tengan isoniazida rifapentina y a la vez trimethoprim y que en vez de tomarse el paciente 3 pepas de isoniazida y 6 pepas de rifapentina, se tome 3 pepas de tratamiento conjunto. La piridoxina no se nos olvide y lo último que yo quiero señalar es, acordémonos, no tratemos al VIH, tratemos a los pacientes que tienen que VIH, evaluando todos los puntos, incluso mucho más allá de la tuberculosis, evaluando todas sus comorbilidades y dándoles una mejor calidad de vida. Hay mucho futuro por delante, les agradezco mucho, muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roncancio. Este tema es absolutamente importante y creo que nos tenemos que descongelar del miedo de comenzar a poner en práctica las herramientas que tenemos, sobre todo la de la resolución del ministerio.